Hola a todos y bienvenidos a Chismes de Turquía. Abróchense porque hoy traemos un relato que está ardiendo en todas las redes, un rumor que empezó como un susurro después de una tarta de cumpleaños y que ahora se convirtió en la comidilla de los pasillos del set, de los cafés de moda y por supuesto, de nuestros comentarios aquí. No olviden suscribirse y compartir el vídeo porque los detalles que hemos reunido sobre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal no son los que se leen en un titular frío, son los que se cuentan con la voz bajita y el corazón acelerado. El viaje sorpresa al extranjero que tomó vuelo justo después del cumpleaños de Ozan. Sí, como lo oyen. En medio de una temporada donde ambos han brillado con sus proyectos y a la vez han sentido el peso de la curiosidad pública, Ozan Akbaba y Sinem Ünsal hicieron algo que pocos veían venir. Una escapada silenciosa, planeada con el cuidado de quien quiere guardar un tesoro para sí. La chispa se encendió en la fiesta íntima del cumpleaños de Ozan, un encuentro pequeño, sin estridencias, donde la presencia de Sinem a su lado fue constante, cálida, serena. Se miraron mucho, dicen. Brindaron más con miradas que con copas y cuando la noche terminó, la decisión ya estaba tomada, coronar ese día especial con un respiro lejos del ruido. Quienes estuvieron allí, gente cercana que entiende cuándo callar y cuándo sonreír con complicidad, aseguran que no hubo grandes protocolos, hubo risas, hubo canciones bajitas, hubo una vela que costó apagar porque todos pedían más deseos. Y hubo un gesto elocuente, la forma en que Sinem apoyó la mano sobre el brazo de Ozan como quien le dice sin palabras estoy aquí. Con ese hilo invisible de complicidad cosido a la medianoche, nació el plan. Un pasaje que no figuraba en ninguna agenda pública. Un itinerario trazado con tinta invisible. Y al día siguiente del cumpleaños, cuando todavía quedaban migas de pastel y mensajes sin abrir, cada uno salió rumbo al aeropuerto, pero no juntos. La estrategia fue igual de sencilla que efectiva, horarios distintos, entradas separadas, el mínimo equipaje. Ni una maleta lujosa que los delate, ni un chofer que espere en la misma puerta. Lo justo para pasar desapercibidos. Ozan con una gorra que le cubría media mirada, Sinem, con una bufanda ligera y ese paso rápido que tienen las mujeres que saben que las cámaras se esconden hasta en el reflejo de un escaparate. Así, evitando el clic incómodo del flash, dejaron Estambul y se perdieron en la nube de la pantalla de salidas, ahí donde el anonimato dura lo que dura el último llamado a embarcar. El destino, cuentan los susurros del ambiente, fue una ciudad europea de aire romántico y silencios elegantes. Nada de multitudes enloquecidas, nada de colas interminables. Calles empedradas que suenan como lluvia bajo los zapatos, fachadas en tonos crema, cafeterías que perfuman la mañana con pan recién hecho y campanadas que marcan horas que allí parecen más lentas. Eso es lo que eligieron, una burbuja suave con lujo íntimo pero lejos del exhibicionismo que tanto agobia cuando los ojos ajenos pesan más que el equipaje. Y como si jugaran con nuestra curiosidad, abrieron la ventana justa en sus redes. Publicaron fotos mínimas, calculadas al milímetro, que decían sin decir. Un reflejo en un escaparate antiguo donde se adivina un balcón de hierro trabajado. Una taza de café con un dibujo de espuma en forma de hoja. Un destello de luz sobre piedra mojada. Un pañuelo rojo que aparece en una barandilla y reaparece, horas después, atado a un bolso. Sin etiquetar la ciudad, sin nombres, sin selfies juntos. Solo pequeñas pistas, migas de pan elegantes que llevaron a los fans por un camino de deducciones y teorías. En esas piezas sueltas, los más atentos encontraron coincidencias que no necesitan confirmación. La misma piedra gris en la base de una fuente, el mismo tono de cielo filtrado por una persiana de madera, la sombra de una bicicleta apoyada en una esquina que aparece, casi calcada, en dos publicaciones a minutos de diferencia. Y mientras el contador de corazones subía como un termómetro al mediodía, los comentarios estallaban, sabemos que están juntos, déjenos ver una sola foto de los dos, ¿qué ciudad es esa? Díganlo. La respuesta, sin embargo, fue el silencio medido de quienes han decidido que no todo se comparte y que, cuando se trata de cuidar lo valioso, el misterio también abraza. Durante esos días, el estilo de Sinem llamó la atención por su naturalidad. Sin maquillaje más allá de una luz en la piel, con sudaderas suaves, zapatillas claras y el pelo recogido en un moño despreocupado. ¡Qué hermosa al natural!, repetían los seguidores en cada imagen. En paralelo, Ozan apostó por un look deportivo impecable, chaquetas funcionales, gorras bien elegidas, un reloj que brilla apenas cuando el sol baja. Quienes los vieron de lejos porque los vieron, coinciden en la misma idea,
se movían con una calma que solo aparece cuando el ruido queda atrás. Ella le hablaba bajito al oído, él acomodaba el abrigo sobre sus hombros y el viento soplaba de repente, y los dos caminaban con ese compás que tiene la gente que ya encontró su ritmo. Nos cuentan que eligieron restaurantes pequeños donde los menús caben en una sola página y la música susurra en lugar de invadir. Llegaban temprano, pedían platos sencillos de la cocina local, compartían postres, se reían. Alguna noche los vieron salir tomados de la mano, sin prisa, mirando escaparates cerrados como quien imagina historias detrás de los vidrios. Y aunque fue una escapada breve, tuvo el efecto de un verano en miniatura, les alcanzó para respirar hondo, para sacudirse la presión de las últimas semanas y para recargarse antes del próximo salto profesional que ambos tienen a la vista. Esta pausa, dicen, no fue solo ocio. Fue un paréntesis con intención. En los pasillos de la industria se comenta que hacía tiempo que Ozanakbaba y Sinem Unsal no encontraban un hueco verdadero para ellos dos. Entre rodajes, reuniones, cambios de guión, sesiones de fotos y las alertas constantes del teléfono, la pareja necesitaba algo que no se compra, que no se pauta, que no se negocia, horas juntos sin intermitencias. Por eso, según personas de confianza, dejaron el móvil a un lado más de una vez, se desconectaron de las notificaciones y dejaron que el día los guiara. Queremos parar y vivir el momento, habría dicho Sinem a alguien de su círculo con esa franqueza dulce que la vuelve tan cercana. Su rutina allá fue tan simple como envidiable. Amanecían temprano, abrían las ventanas para dejar entrar el aire frío y la primera luz, y salían a caminar sin mapa estricto, solo con una idea. Seguir la ciudad, entrar donde el olfato lo pidiera, escuchar algún músico anónimo que llenara de guitarras la esquina. Conocieron librerías donde las portadas hablaban idiomas que ninguno domina del todo pero que igual invitan a ojear, descubrieron boutiques pequeñas donde cada pieza parece hecha a mano, compraron pan tibio para comerlo a mordiscos camino a un parque. Evitaron los lugares atestados no por pose, sino porque el silencio y la propia voz a veces valen más que un monumento a la carrera. Entre paseo y paseo, charlaron mucho. Lo supimos porque así se les veía, ora riendo con ganas, ora sumidos en conversaciones que estiran el tiempo. A Ozan, atento como pocos, se le notaba ese gesto tan suyo de inclinarse apenas para escuchar mejor, y a Sinem, esa manera de agradecer con la mirada cuando la entienden sin explicarle todo. La química entre ambos, según quienes se cruzaron con ellos, parecía crecer a cada hora, como si el viaje hubiese engrasado engranajes que el exceso de trabajo había dejado tensos. Y si algo estaba un poco roto por la presión o por los titulares de siempre, allí encontró pegamento. Porque sí, las portadas no han sido amables últimamente. Rumores de distancia, titulares que insinúan quiebres, voces que inventan agendas y agendas que inventan voces. Ante eso, esta salida fue una respuesta sin proclamaciones, no hicieron declaraciones, no buscaron cámaras, no posaron en potocals improvisados. Se limitaron a vivir. Y en ese vivir, dejaron pistas lo bastante claras como para que la gente entienda sin que ellos digan, están juntos, están bien, están cuidando lo suyo. Si habrá boda, si habrá anillos, si habrá campanas, quienes de verdad importan mantienen la calma. Lo que sí se repite en la trastienda es que ya se ven en la vida del otro como algo más que un capítulo de temporada. Son presencia, son ancla. El efecto del viaje se notó también en el ánimo con el que hablan de lo que viene. Regresaron, o están por regresar, porque esa es otra intriga, con planes claros y foco renovado. Los equipos que trabajan con ellos lo perciben, ideas más frescas, paciencia más larga, energía más limpia. Y esa comprensión silenciosa que aparece en una pareja cuando las prioridades se alinean, primero nosotros, después el resto. El trabajo sí, pero con la cabeza oxigenada y el corazón en orden. Ese equilibrio no es casualidad, fue propósito, fue elección, fue también aprendizaje tras meses en los que la exposición pública los empujó a un ritmo que a veces no perdona. No faltan, por supuesto, las preguntas que hierven en los foros y en los chats. ¿Cuánto durará esta escapada? ¿Se dejarán ver juntos cuando crucen de vuelta la puerta de llegadas? ¿Confirmarán algo con una imagen, con una frase, con el gesto inequívoco de aparecer de la mano en un café de Estambul? Algunos creen que sí, que habrá una foto de regreso con sonrisas cansadas y ojos descansados. Otros aseguran que su plan es estirar el secreto hasta que el secreto ya no importe. Mientras tanto, cada nueva historia en sus perfiles,
cada sombra que se parece a la anterior, alimenta el juego. Y el juego, ya lo saben, es parte de la magia. A nivel de estilo, los detalles siguen hablando. En una imagen se ve la manga de una chaqueta que Ozan usó en otra sesión hace meses, ahora combinada con una camiseta clara, en otra, asoma la punta de unas zapatillas blancas que Sinem adora por cómodas. Hay un banco de madera con una placa dorada apenas legible que aparece en dos ángulos distintos, y hay una luz de tarde que se recorta igual en la lente de ambos. Hasta el vapor de una sopa, subiendo lento en una foto, parece sincronizado con el humo del café de la siguiente. Pequeñas pruebas en un rompecabezas que no necesita completarse para que la imagen ya se entienda. ¿Saben qué más nos cuentan? Que tuvieron, en ese remanso, conversaciones de futuro. No de fechas ni de firmas, no de titulares ni de anuncios. De futuro íntimo. ¿Dónde vivirían si la vida les pide moverse? ¿A qué hora les gusta cenar cuando nadie mira? ¿Qué harían un domingo de lluvia si no tuvieran que salir corriendo a un set? Y esas pequeñas coincidencias, esos acuerdos sencillos que sostienen mucho, fueron la confirmación de que atraviesan una fase madura, una en la que las decisiones se toman despacio y con ternura. Si algo tensaba el hilo, allí lo desenredaron. Si algo sobraba, allí lo dejaron. Algunos paparazzi intentaron seguir los rastros, claro. Vieron las mismas pistas que vieron los fans, se jugaron por aeropuertos, consultaron horarios, cotejaron vuelos. Pero la coreografía de Ozan Akbaba y Sinem Unsal fue impecable. Entradas por puertas traseras, esperas discretas, taxis tomados a media cuadra. Ningún arrebato, ninguna torpeza. Cuando alguien los creyó tener a tiro, el destino cambió de mano como un truco. Por eso, las pocas imágenes que circularon no son mucho más que paisajes y reflejos. Y paradójicamente ese vacío de fotos terminó diciendo más que 1000 publicaciones, protegerse también es una forma de mostrarse. Para quienes dudaban, para quienes apuestan a la ruptura cada 2 semanas, este viaje fue un golpe silencioso. No hubo desmentidos dramáticos, no hubo comunicados con membrete, no hubo frases altisonantes. Hubo, en cambio, presencia sostenida. Hubo 2 personas que eligieron mirarse y elegirse, lejos del bullicio que lo interpreta todo. Y aunque el calendario marque que después de un descanso vuelven los rodajes y las campañas, lo que se llevan en la maleta invisible pesa más que cualquier guión, serenidad, certezas, ganas. Como si hubieran vuelto a decirse aquí estás, aquí estoy, y esas 4 palabras fueran ahora su pasaporte más valioso. Y aquí, desde Chismes de Turquía, dejamos esta crónica que no pretende invadir, sino acompañar ese relato que ellos escriben en voz baja. Veremos si al regreso hay una foto que nos regale la confirmación que algunos necesitan o si seguirán dejándonos adivinar, que a veces es más delicioso. Por ahora nos queda esa sensación dulce de saber que el amor, cuando se cuida bien, encuentra sus rincones para respirar aunque afuera la ciudad ruja. Si te gustó este vídeo, suscríbete, compártelo y activa la campanita, porque la historia de Ozan Akbaba y Sinem Unsal todavía tiene capítulos por contar, y nosotros estaremos aquí para narrarlos con la emoción encendida y el ojo atento, como siempre, en Chismes de Turquía. Hasta la próxima.